Señoritas jóvenes del Bachillerato General Oficial Octavio Paz, en esta ocasión vamos a explicar las primeras reglas de derivación en este video. Por ello lo hemos titulado Reglas de derivación de funciones primera parte. La primera fórmula que debemos de tener en cuenta es la derivada de una constante. Una constante puede ser 7, 5, menos 3. Y dice que la derivada de una constante es igual a 0. Esa sería la fórmula. Tenemos dos ejemplos, f de x igual a 5, f de x igual a menos 3. Entonces, la derivada la vamos a representar con f' de x, tal y como lo mostramos aquí, y esto es igual a la derivada de 5. Tal y como nos lo muestra la fórmula, la derivada de 5 va a ser 0. Por lo tanto, el resultado de esta derivada es 0. En el siguiente ejemplo, f de x igual a menos 3, lo mismo. Derivada va a ser igual a derivada de menos 3. Es una constante y entonces la derivada va a ser igual a 0. También tenemos otra fórmula que es la derivada de x. En el caso de la derivada de x, vemos que la fórmula nos dice que es igual a 1. Entonces siempre que tengamos la función f de x igual a x, su derivada, f' de x, va a ser igual a la derivada de x y eso nos va a dar como resultado 1. Y esto nos lleva a una fórmula que es la derivada de una constante por x. Entonces, dice la fórmula que la derivada de una constante por x siempre va a ser igual a la constante. Tenemos aquí dos ejemplos. La función f de x igual a 7x, su derivada f' de x igual a derivada de 7x. En este caso el 7 viene siendo la constante. Por lo tanto, el resultado de la derivada de 7x va a ser 7. Tenemos también la derivada de la función f de x igual a menos 5x. Entonces, f' de x es igual a la derivada de menos 5x. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a menos 5. Continuamos con el segundo video o la segunda parte de las reglas de derivación de funciones. Y bueno, ahora vamos a pasar con otros ejemplos que tienen que ver con la fórmula de la derivada de x a la n. Algunos autores le llaman derivadas de funciones potenciales. Tenemos que la fórmula derivada de x a la n, donde n viene siendo el exponente de la base x, es igual al exponente por x a la n menos 1. Esta vendría siendo lo que vamos a aplicar en la fórmula. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. Tenemos como primer ejemplo la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, f' de x es igual, dice la fórmula que primero va el exponente, entonces sería 2, porque el exponente es 2, x a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1. Significa entonces que f' de x o la derivada va a ser 2x a la 2 menos 1 es 1. El exponente 1 como tal no se pone. Significa que este vendría siendo el resultado. Tenemos aquí otro ejemplo. F de x igual a x a la 5. Hacemos lo mismo. Primero, sería f' de x igual, dice que va primero al exponente 5, x a la 5 menos 1. F' de x es igual a 5x a la 5 menos 1, vendría siendo 4. Con ello, resolvemos nuestro segundo ejemplo. Voy a volver a colocar la fórmula aquí para que podamos resolver los siguientes ejemplos. Entonces, derivada de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, f de x igual a 1 entre x a la 5. Esta es una variante y esta variante la vamos a atender de la siguiente manera.
X a la 5 se le puede aplicar una propiedad de los exponentes, la cual dice que si yo tengo la forma 1 entre X a la n, puedo subir mi base, pero el signo del exponente cambia, menos n. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces sería X a la menos 5 por 1. Vendría dando X a la menos 5. Ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula. F' de X es igual, primero va el exponente, en este caso es menos 5, X a la menos 5 menos 1. F' de X es igual a menos 5, X a la menos 5 menos 1 es menos 6. Signos iguales se suman y conservan su signo. Pero la regla dice que no podemos dejar exponentes negativos. Por lo tanto, vamos a volver a aplicar esta regla del exponente. Ahora la vamos a aplicar a la inversa. F' de X es igual, menos 5 lo dejamos como numerador y X a la 6 lo bajamos al denominador. Y este vendría siendo el resultado de esta operación. Finalmente, tenemos otra variante, f de x igual a la raíz de x. Hay otra propiedad de los exponentes que dice que si tenemos una raíz m de x a la n, nosotros podemos convertirlo a exponente de fracción. Y eso quedaría de la siguiente manera. X, n vendría siendo el numerador y el índice de la raíz vendría siendo el denominador. Significa que nos da x a la n entre n. Por lo tanto, en esta raíz de x, la raíz, así como la vemos, es raíz cuadrada, raíz 2, es el índice más pequeño. X no tiene exponente, se dice que es exponente 1. Entonces quedaría así, x a la 1 medio. Con ello, yo ya puedo aplicar la fórmula. Sería f' de x es igual, primero va el exponente, 1 medio, de x a la 1 medio menos 1. Significa entonces que nos va a dar 1 medio de x, 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio. F' de x es igual, lo mencionábamos hace ratito, no podemos tener en este caso exponentes negativos. Por lo tanto, debemos aplicar nuevamente la propiedad que vimos anteriormente, la del exponente negativo. Aquí se las dejo nuevamente. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Vamos a cambiar el colorcito. Tenemos 1 sobre 2 y como les decía, lo bajamos. X a la 1 medio. Inicialmente teníamos en raíz, entonces quiere decir que vamos a volver a aplicar la propiedad. Sería f' de x igual a 1 entre 2 raíz de x. Y con ello obtenemos el resultado. Para terminar esta primera semana, vamos a la tercera parte de las reglas de derivación de funciones. Y vamos a ver las últimas dos fórmulas. Tenemos aquí la derivada de la forma una constante multiplicando a una base como x con exponente n. Lo que se hace es que el exponente va a multiplicar a la constante y la base se mantiene igual y también al exponente se le va a restar 1. Ahorita lo vamos a mostrar en el ejemplo. Tenemos como primer ejemplo f de x igual a 7x al cubo. Entonces la derivada f' de x es igual a la derivada de 7x al cubo. Es decir, f' de x es igual, como lo indica la fórmula, vamos primero a colocar el exponente, el cual va a multiplicar a la constante, es decir, 3 por 7, x, y al exponente se le resta 1. 3 menos 1. La derivada entonces quedaría de la siguiente manera. 3 por 7, 21, x a la 3 menos 1, 2. Y con ello resolvemos nuestra derivada. Tenemos otro ejemplo. F de x igual a 8x al cuadrado. Aplicamos igualmente la fórmula
f' de x es igual a la derivada de 8x al cuadrado. Es decir, nuevamente el exponente pasa a multiplicar a la constante 2 por 8, x, y al exponente le restamos 1. Significa entonces que la derivada va a ser igual a 2 por 8, 16, x a la 2 menos 1, 1. El 1 no lo colocamos, entonces este sería el resultado. Finalmente, tenemos la derivada de la suma o resta de funciones. Entonces, pueden existir funciones en las cuales tengamos sumas o restas, y aquí las estoy representando con u, v y w. Pueden ser más, pueden ser incluso dos. Y no importa si el primero es una suma o una resta. Lo que nos da a entender la función es que la derivada va a afectar a todos y cada una de las funciones que están involucradas. Como pueden verlo aquí, derivada de u más derivada de v menos derivada de w. No importa el signo, derivada va a afectar a todos. En este ejemplo lo vamos a comprobar. F de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 5. F' de x es igual a la derivada de x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 5. Tal como lo indica la fórmula, la derivada va a afectar a todas las funciones. Entonces sería f' de x igual a la derivada de x al cubo más la derivada de 2x al cuadrado menos la derivada de 4x más la derivada de 5. Y aquí vamos a aplicar las fórmulas que hemos analizado anteriormente. ¿Sale? Entonces espero que recuerden las fórmulas que hemos estudiado hasta este momento. Derivada de x a la 3, recuerden que primero va el exponente que sería 3x y al exponente le restamos 1. Más derivada de 2x al cuadrado es la que vimos en el ejemplo anterior. El exponente multiplica a la constante y al exponente se le resta 1. Menos derivada de 4x es derivada de una constante por x. También ya vimos la fórmula. Derivada de una constante por x es la constante. En este caso, derivada de 4x es 4. Más derivada de 5. Fue la primera fórmula que analizamos. Derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Entonces, derivada de 5 va a ser 0. Finalmente, f' de x igual a 3x a la 3 menos 1. Nos queda 2. Más 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1 es 1. Menos 4. Más 0 no lo colocamos. Este vendría siendo nuestra derivada.